Warframe es un juego que, a pesar de llevar más de 10 años de manera oficial en el mundo del gaming, sigue actualizando su apartado gráfico de manera constante, manteniéndose con una calidad gráfica bastante decente respecto a los títulos más actuales del momento, además de contar con una optimización tan buena que permite jugarlo con gráficas de generaciones pasadas, obviando las limitaciones que pueden presentar, claramente hablando para los jugadores de PC, que es la única plataforma que he probado durante mi historia jugando a videojuegos. En mi caso, actualmente puedo jugar a Warframe con la mejor calidad gráfica, pero no siempre fue de esta manera. Los seguidores más veteranos del canal, o incluso tú que miras este video, puedes confirmarlo con solo ver el contenido de un mes atrás a la fecha de publicado este video, por lo cual tenía que arreglármelas para que mi juego funcionara bien mientras grababa, pero también que la calidad gráfica no fuera un asco que nadie quisiera mirar el contenido. Es por esto que me decidí a realizar este video un tanto diferente, pero que sé, te ayudará a maximizar la calidad gráfica de Warframe en tu computadora, para así disfrutar de una experiencia de juego óptima y que te motive a continuar tu aventura en el juego. Comenzaré por hablar de las especificaciones mínimas que el mismo Warframe recomienda para que puedas tener una experiencia de juego decente, que según estos requisitos no ocupa siquiera una gráfica como tal. Con un buen procesador el asunto puede funcionar, obviando la pérdida de calidad por supuesto, pero manteniendo la fluidez y estabilidad del juego. Tal vez te podría parecer un poco extraño que un juego como Warframe requiera de una mayor demanda de CPU que de GPU, pero realmente no es una locura si lo piensas detenidamente, ya que Warframe es un shooter multijugador de luteo. No es ningún AAA nuevo con la calidad gráfica más top de la actualidad. Es un free to play que, al igual que muchos juegos de su tipo, se centran en la accesibilidad para la mayor cantidad de jugadores posibles, por lo cual los requisitos de los juegos gratuitos generalmente son bajos. En muchos casos requieren de un procesador bueno antes que la misma GPU, sobre todo en los juegos competitivos. Esto es debido a que el juego necesita procesar toda la información entre partida y partida. En el caso específico de Warframe, tiene que procesar de manera constante el orbitador, las salas de acceso a los mundos abiertos, cargar los diversos mapas y, por si fuera poco, cargar la información de los demás jugadores que se encuentran en las inevitables lobbies de espera. Tomando toda esta información en cuenta, se puede concluir que tener una CPU decente es lo ideal para jugar a Warframe de manera fluida, por lo cual, si consideras hacer un upgrade en tu PC para jugar únicamente a Warframe o juegos multijugador online, pero no cuentas con un presupuesto para una GPU actual, una buena opción serían los procesadores Ryzen de las series más actuales, debido a que únicamente con los gráficos integrados que tienen estos procesadores puedes jugar a Warframe con un rendimiento similar al de usar una gráfica dedicada. Pero si tu deseo supera el querer jugar solo a Warframe de manera modesta y lo quieres jugar en la mejor calidad gráfica posible, si tu presupuesto lo permite, lo óptimo es ir por una buena GPU actual. En el caso de las GPU, mi recomendación es que le pongas mucha atención a la serie 6000 y 7000 de las gráficas Radeon. En el caso de Nvidia, lo ideal sería ir por la serie 30 y 40. Ten en cuenta que actualmente las tarjetas Radeon dominan el mercado por su calidad-precio, ofreciendo un mejor rendimiento por dinero invertido. El tema con Nvidia es su precio elevado. Evidentemente las GPU de Nvidia tienen muchas ventajas, pero no te rentan si tu PC la usarás únicamente para jugar a videojuegos. Quiero aclarar que no soy el más experto en cuanto a los componentes de computadoras, pero es un tema que últimamente me interesa mucho y del cual he aprendido algunas cosas, así que te recomiendo que investigues las mejores opciones para tus necesidades. Ahora hablaré de mi experiencia personal en cuanto a pasar de jugar a Warframe con unos gráficos bajos a jugarlo con la máxima calidad que el mismo juego ofrece. En mi caso, cuando jugaba a Warframe con la gráfica que mi hermano amablemente me prestó por mucho tiempo, para tener una experiencia de juego buena pero con algo de calidad, configuraba en Warframe la mayoría de apartados en calidad baja. De ser posible, los desactivaba para tener un buen rendimiento. Lo único que mantenía en alto o en medio son los apartados de texturas, en especial a la hora de grabar para mis videos, que era el momento más preocupante por el tema de que la grabación saliera con un frame congelado. En cuanto al rendimiento del juego en general, se podía jugar muy bien en casi cualquier zona del juego, incluyendo mundos abiertos, con algunos tirones que de pronto aparecían, pero nada realmente grave que diera ganas de dejar el juego de lado. Un consejo que te puedo dar para mejorar el rendimiento aún más es finalizar las tareas en segundo plano de cosas que no uses en el momento, o simplemente no instalar cosas
juegos que no sean indispensables para el trabajo que haces en tu PC. Volviendo nuevamente a mi experiencia personal, el problema principal que presentó mi gráfica antigua, una 1050 Ti de Nvidia para los curiosos, fue luego de la salida de Sanctum Anatómica, donde siempre en los lugares abiertos de la zona, los FPS caían de manera muy notoria. Esta caída evidentemente era peor si se agregaba la carga de grabar el gameplay. Luego del upgrade en la tarjeta gráfica de mi computadora, el cambio fue rotundo, no solo a la hora de jugar y grabar los clips necesarios para cada video que subo al canal, sino también a la hora de editar, que me redujo bastante los tiempos de espera para exportar los videos. Así que aprovecho ahora para darte las gracias a ti que miras cada uno de mis videos, que los compartes, que les dejas tu like y vuelves con cada video que publico, ya que gracias a que haces estas simples acciones, volviste posible la actualización de este componente en mi PC, sin olvidar por supuesto a los miembros del canal que aportan de manera directa a mi proyecto. Luego de esto, no me queda más que mejorar cada vez más mi contenido para así responder al cariño, apoyo y confianza que brindaste durante un año y aún brindas a mi proyecto en YouTube. Justo a fecha de publicado este video, el canal cumple su primer año en esta gran plataforma, con un crecimiento que ni en mi mejor sueño creí posible, y mejor aún, con una comunidad increíble que no cambiaría por nada. Así que muchas gracias por ser parte de la comunidad de Berserk 999. Volviendo al tema, para jugar a Warframe con la calidad gráfica que miras en mis últimos videos, no queda otra más que adquirir una gráfica de las series mencionadas anteriormente. Si únicamente la usarás para jugar, las gamas de entrada te irán perfecto para correr Warframe en Ultra, que es como yo uso la configuración. Existen métodos o aplicaciones externas que te ayudan a mejorar aún más la calidad de imagen de un videojuego, pero realmente no las recomiendo, ya que aportan una carga extra a la PC, lo cual puede bajar el rendimiento. En dado caso, únicamente puedo sugerirte usar los filtros de pantalla de las aplicaciones de las marcas de las mismas tarjetas gráficas, que te permiten hacer cambios considerables, como el ejemplo que miras en pantalla y algunos más. El enlace de descarga para cada aplicación dependiendo de la marca de tu gráfica, lo tienes en la descripción del video. Aprovecho ahora para mencionar que por motivo del cumpleaños del canal, comenzaré a realizar streams aquí mismo en este canal de YouTube jugando a diversos juegos que me permitan platicar contigo como con la comunidad del canal en general, así que muy pronto nos veremos en stream por si gustas pasar a saludar. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí el realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Bye.